Hola, muy buenas, bienvenidos a este vídeo de desarrolloweb.com en el cual vamos a continuar con nuestro manual de PHP y con nuestra introducción a las bases de datos en PHP. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer ahora el primer script de acceso a una base de datos. Y como estáis viendo, mi proyecto de PHP está dentro de la carpeta WAM, 3W y luego videotutorial PHP. Ahí está ese proyecto y os digo que es importante que todos los scripts PHP, ya sabéis de otros vídeos anteriores de este manual, pero bueno, todo tiene que estar dentro del directorio de publicación de vuestro servidor web, porque si no, no podrá accederse a través de Apache y luego procesarse con PHP. Entonces, bueno, esto que debería estar claro, lo señalo una vez más para insistir en un tema importante, porque si no, no vais a poder ejecutar vuestras páginas PHP. Y dentro de ese directorio videotutorial PHP he creado otro directorio que se llama bases de datos. Y dentro de ese bases de datos estoy creando una página ya PHP que se llama intro PHP. Y dentro de esta página voy a colocar un script que va a acceder a una base de datos, a la base de datos MySQL del vídeo anterior, va a recuperar los datos de la tabla que creamos en el vídeo anterior, que era la tabla de cliente, y luego va a mostrar ese listado de los registros que haya en esa tabla. ¿De acuerdo? Entonces ese primer ejemplo es el que vamos a hacer ahora, que vamos a titular acceso a base de datos en PHP, y ahí vamos con ello. Pero yo lo que quiero mostraros a lo largo de este vídeo, además, es la documentación de todas las funciones de acceso a base de datos MySQL que vamos a utilizar. Esta es la MySQL Connect, que recibe varios parámetros. Para empezar, el string con el servidor, luego el string con el nombre de usuario para acceder a la base de datos, el string con el password, y luego otro par de datos que, si bien podemos indicar, son opcionales y no nos importan demasiado en este momento. Entonces vamos a crear ese script de conexión a la base de datos MySQL y creamos aquí entre PHP y barra, o sea, abrimos código PHP y cerramos, y dentro del código PHP pues coloco la sentencia de conexión a la base de datos, que utiliza la función MySQL Connect que acabamos de ver en la documentación de PHP. Esa función MySQL Connect, como vimos, primero recibe el nombre de nuestro servidor de la base de datos, que en concreto, para nuestro caso, en este ordenador local sería localhost. Si estáis en un servidor de hosting, tendríais que obtener estos datos a través de vuestro proveedor de hosting, que yo les tendría que decir, pues vuestra base de datos, el servidor es tal, el usuario es tal y la contraseña es tal. Nosotros tenemos localhost, root y comillas, root como nombre de usuario y comillas como clave, porque son los datos de configuración de inicio de las bases de datos que tenemos creadas, o de la instalación de MySQL creada al instalar WAMP. De acuerdo, ahora vamos a hacer el selectdb para decirle a PHP cuál es la base de datos que queremos utilizar dentro de ese servidor de base de datos, que podría haber distintas bases de datos en esa instalación de MySQL. Entonces, para eso utilizamos la función selectdb que acabáis de ver en la documentación de PHP, y pues simplemente hago aquí MySQL selectdb, de acuerdo, que es el nombre de la función selectdb. Y ahora, entre paréntesis, tengo que colocarle, y entre comillas, el nombre de la base de datos a la que quiero acceder, que era videotutorial PHP, era como lo habíamos llamado a esa base de datos, que, insisto, está en el vídeo anterior, en la parte 1 de la introducción a las bases de datos con PHP. Si estáis viendo, al MySQL selectdb, además se le indica el $conexión, que es el índice de la conexión que habíamos generado al conectar con la base de datos. Ese $conexión lo tenemos que utilizar opcionalmente, porque si no, se cogería la última conexión abierta que hubiese en MySQL, o se intentaría abrir una conexión con los datos por defecto. Y entonces esto no me sale en español, se ve que ahora mismo no está en español, pero bueno, lo estáis viendo. Ahora estamos viendo la función MySQL Query, que sirve para hacer una consulta a la base de datos, o sea, para acceder y ejecutar una consulta SQL. Las consultas a las bases de datos se generan en un lenguaje de programación, un lenguaje distinto, no es de programación, sería un lenguaje de acceso a base de datos que se llama SQL. Entonces, para hacer una consulta, yo tengo que indicar aquí MySQL Query, con lo cual estoy definiendo una consulta, y entre comillas indico en sintaxis SQL, con el lenguaje SQL, la consulta que quiero realizar.
puede ser una consulta de selección, de actualización, de inserción. En este caso estamos haciendo una consulta de selección porque quiero extraer datos de una tabla. Entonces hago select asterisco form cliente. ¿De acuerdo? Eso sería la sentencia más básica de selección para extraer todos los datos de la tabla cliente. Y ahora $conexión para indicarle cuál es la conexión con la base de datos que quiero utilizar para esa consulta. Muy bien, ahora estoy mostrándoos la documentación para la función MySQL Fetch Array que voy a utilizar también para poder de un conjunto de registros que he conseguido con una consulta extraer solo uno de ellos. Entonces este MySQL Fetch Array recibe un resource que hemos obtenido hacer el MySQL Query. Si os fijáis aquí en la documentación de MySQL Query revuelve un resource, returns a resource, lo estáis viendo ahí en la documentación. A ver, aquí está, aquí returns a resource, y ese recurso, que lo estáis viendo aquí también, lo veis, MySQL revuelve ese recurso, y ese recurso sirve para, es un conjunto de todos los registros que se ha accedido a través de la consulta, y luego con MySQL Fetch Array, de ese conjunto de registros extraemos solo uno de los registros, o sea, una fila de ese conjunto de registros, y para extraer esa fila, esa web fila única, ese registro único, necesito el conjunto de registros completo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver cómo se utiliza ese MySQL Fetch Array, que lo voy a utilizar dentro de un bucle. Entonces yo coloco un bucle while que utilizamos por aquí $fila. $fila es una variable que estoy generando ahora mismo en este mismo bucle que no habíamos utilizado antes, que asigno el valor que devuelve MySQL Fetch Array. A MySQL Fetch Array, entre paréntesis, le tengo que mandar el recurso que he recibido hacer el MySQL Query, que son los registros completos de hacer la consulta de selección. Así que en cada uno de los pasos de este while, o sea, cada una vez que se itere este while, voy a tener un $fila distinto con cada uno de los registros de esa selección. ¿De acuerdo? Entonces, $fila es un array, como indicaba la función fetch array, y dentro del array es un array asociativo. Entonces dentro de los corchetes puedo colocar entre comillas el nombre del campo al que quiero acceder. Entonces $fila de entre comillas, entre corchetes y comillas nombre, conseguiría todos los nombres de todos los registros en cada una de las iteraciones, y entre medias le coloco un P, que quiere decir párrafo, o sea, le indico un párrafo para que muestre un párrafo por cada uno de los nombres de clientes. Entonces voy a acceder a este localhost video tutorial PHP, y aquí dentro voy a acceder al directorio de la base de datos y al intro, y estáis viendo aquí que aparece cada uno de los clientes de la tabla cliente que tenemos en la base de datos. Oye, y por cierto, qué suerte no haber hecho ningún error, ni siquiera de sintaxis de PHP. Entonces estáis viendo ahí los registros, todo ha ido perfectamente. Ahora, si quisiera, podría mejorar la manera en la que se presentan estos resultados, agregando aquí un poquito de código HTML para mostrar no solo el nombre además, sino además también los otros campos que hay en cada uno de los registros que estamos recuperando con $fila, ¿no? Entonces estáis viendo aquí que voy a colocar aquí la dirección, el CIF y todos los datos que había en la tabla. Muy bien, espero que se haya podido entender este tipo de conexión. Por repasarlo un poco, estáis viendo que primero hago una conexión con MySQL Connect, luego tengo que seleccionar la base de datos. Ahora, en el momento en que ya tengo la base de datos seleccionada, puedo realizar consultas con respecto a esta base de datos, y luego tendré que hacer un bucle while para poder acceder a cada uno de esos registros que me recupero a través de la consulta. De acuerdo, entonces estamos aquí viendo cómo hemos alterado un poquito la manera de presentar esos datos, y veis que estoy accediendo a distintos valores en $fila, no solo al nombre, sino también a la dirección, al CIF, a los comentarios. Y ahora estoy aquí alterando un poquito este código PHP para que dirección y CIF, todo esto vaya en negrita, y luego lo demás esté sin negritas. Muy bien.
Vamos a ver cómo queda aquí en el navegador y estáis viendo cómo están ahí todos los registros insertados en el vídeo anterior que se están viendo perfectamente. Esta es la segunda parte solo. Vamos a continuar con las siguientes partes de bases de datos en PHP, o sea que atentos a los siguientes vídeos. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.